¿Qué tal, alumnos? El día de hoy quiero compartir con ustedes un video sobre calaveras literarias. Espero que sea de su agrado. Las calaveras literarias son composiciones en verso, donde se hace referencia a alguna cualidad o defecto de un personaje. Lo hacemos de manera irreverente y con una estructura ligera, graciosa. Surgieron para burlarse de la propia muerte, pero después se emplearon para burlarse de políticos, funcionarios y otros personajes públicos. Son especialmente frecuentes y valoradas en México, pues forman parte de la tradición de nuestro Día de Muertos. Tienen su origen en los epitafios de Jorge Manrique, 1440-1479. Las primeras calaveras se publicaron en la segunda mitad del siglo XIX, a modo de caricaturas. Estas imágenes fueron acompañadas con versos, en los que se describían de manera jocosa, es decir, graciosa, o que causara risa, los motivos de la muerte del personaje en cuestión. Aquí tenemos uno de los grabados de José Guadalupe Posada, que solemos emplear para ilustrar nuestras calaveras literarias. Vamos a leer algunas calaveras literarias, en especial esta de Antonio Vanegas Arroyo, que se dice que fue el de los iniciadores de las calaveras literarias. Se titula Gran baile de calaveras. Llegó la gran ocasión de divertirse de veras. Van a hacer las calaveras su fiesta en el panteón. Las flautas son de canillas, de huesos son los violines, de cráneos los cornetines, los fagos de rabadillas. Ahí tenemos al autor, Antonio Vanegas Arroyo. Bien, ahora nos toca ver las características de las calaveras literarias, es decir, cómo son. Están escritas en verso, de preferencia octasílabo y con rima, organizadas en cuartetos, dirigidos a una persona o bien a una situación. Se hace alusión a las características de la persona a quien va dirigida. Narra la manera en que morirá de acuerdo a su forma de ser. Utiliza el lenguaje de manera muy particular o peculiar y desde luego va ilustrada. Ahora veamos el lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje? Suele ser típico mexicano, es decir, empleando las variantes regionales o generacionales del español. Cuando nos referimos a variantes regionales, un ejemplo muy claro de ello es cuando tú sales de la ciudad, vas a algún pueblito o algún estado de la República y observas que utilizan otro tipo de palabras. Esas son variantes regionales. Respecto a las variantes generacionales, seguro te has dado cuenta que tus mayores, tus abuelitos, utilizan otro tipo de palabras. Bueno, seguramente son variantes generacionales, es decir, palabras que se usaban antes. Pues bien, aquí te mostraré algunos ejemplos del lenguaje que usamos en una calavera. Petate, rebozo, tumba, metate, pulque, calaverón, camposanto, entre otras. También es común que a las palabras se agreguen terminaciones para lograr la rima, como en este caso de calaverón. En realidad la palabra es calavera, y si le agregaron calaverón, seguramente es para que rimara con alguna. Pero veamos un poco más sobre calaveras. Veamos los nombres para designar a la muerte en una calavera literaria. Estos no son todos los que se le dan a la muerte, sin embargo, elegí algunos que considero los más comunes. Catrina, parca, flaca, huesuda, tilica, paveada. El grabado que observas ahí, que seguramente has visto mucho
en temporada de Día de Muertos, originalmente se llamaba calavera garbancera. Sin embargo, llegó a nuestros días con el nombre de Catrina y se atribuye a José Guadalupe Posada. Ahora veamos cómo le llamamos al acto de morir. En estas frases observarás que se emplea el sentido figurado. Nosotros al acto de morir en una calavera literaria le podemos decir colgar los tenis, estirar la pata, entregar el equipo, petatear, felpar, mudarse para el otro barrio. Nuevamente tenemos otro de los grabados de José Guadalupe Posada que en esta época nos encontramos en diferentes lugares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de calaveras tradicionales, es decir, de calaveras populares que han sido escritas hace mucho, pero donde podemos ver las características que te mencioné anteriormente. Por ejemplo, el uso del lenguaje. ¿Quién me compra calaveras? Son de la nueva invención. Hay de bonitas y fieras, que han muerto ya de torzón. Son elegantes y finas. A tlaco doy el montón, de las que usan crinolinas y otras que doy de pilón. Ahí observamos algunas palabras que podemos considerar como variantes del lenguaje. Algunas de ellas, como por ejemplo torzón, ya no las utilizamos. Otra que no utilizamos es pilón, aunque sí sabemos que generalmente nos referimos a la propina, a esa parte extra que cuando vamos de compras suelen agregarnos. Pero ahí hay una palabra que pone en evidencia que esta calavera literaria tiene mucho tiempo. Seguramente te preguntaste qué significa tlaco. Bueno, tlaco es el nombre que se le da a una moneda antigua que se usó en México, pero en la época colonial. Y ahí tienes cómo tenemos variantes regionales y generacionales. Pero veamos más. Observa este otro grabado y trata de ubicarlo en alguna época de nuestra historia. Vamos con otra popular. Calavera, vete al monte. No, señora. ¿Por qué espanto? Pues ¿a dónde quieres irte? Yo, señora, al camposanto. Estaba en la media muerte, comiéndose su telera. Los muchachos de traviesos le gritamos, calavera. Aquí pueden ver nuevamente un grabado de José Guadalupe Posada, pero como observan, las calaveras están realizando diferentes actividades, como en este caso. Una calavera más. Estaba en la media muerte, sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura para poder engordar. Estaba la muerte seca, sentada en un arenal, comiendo tortilla dura y frijolitos sin sal. Ve cómo representan diferentes escenarios donde los protagonistas son las calaveras. Todas estas imágenes que te presento son grabados de José Guadalupe Posada. Ejemplos de calaveras recientes. Chateando estaba la muerte, buscando a quien atrapar. Ella se sentía con suerte. Un chico empezó a contestar. ¿Dónde te puedo encontrar? Jorge, te dices llamar. A mi casa te quiero invitar para poder platicar. Observa también este grabado de José Guadalupe Posada. Disfrútalo. Calavera a Hugo Sánchez. Por ser un líder innato, la muerte a Hugo escogió.
mas su deseo fue ingrato. El pobre mucho sufrió. Sufrió por irse tan pronto y a Pumas no hacer campeón. No tenía un pelo de tonto. Quería ir a la selección. Pero vamos ahora con cómo hacer una calavera. Elige el personaje o la situación que desees abordar. Anota todo lo que sepas de esa persona o situación. Piensa en una historia sobre su muerte. Imagínate un inicio, un desarrollo y un desenlace, como si fuera un cuento. Pero lo escribirás en verso. Comienza a escribir las ideas que se te ocurran. Revisa y borra las veces que quieras. Cuida la rima y la métrica. Y ahora sí estás listo para hacer tu propia calavera. Mucha suerte.